Amén. Bueno, vamos a compartir un tema que se llama, para los que toman apuntes, se llama la luz verdadera. ¿Cómo se llama? La luz verdadera. Y quiero invitarle para que vayamos allí a nuestro texto base esta noche. Está allí en el libro del apóstol San Mateo, capítulo 5. Libro del apóstol San Mateo, capítulo 5, versículo 14. Hace 8 días hablamos de qué. ¿Se acuerdan de qué hablamos hace 8 días? Se, 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 Es que me, 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 me aterra que ustedes no repasen las prédicas, que ustedes no vuelvan a leer una prédica, que ustedes no vuelvan a retomar lo que el Señor les habla. Que ustedes solamente se queden con el sermón del sábado y en la semana nunca más vuelvan a escuchar, ni se acuerden. Mire qué tan tremendo, usted no se acuerda de qué prediqué hace 8 días. Entonces, ok, porque ya después de estar recordando y recordando, pues ya uno, de qué fue, de qué fue, de qué fue. Pero uno tiene que estar muy, muy presente de eso y estar repasando la palabra. Entonces hablamos de la sal, de que éramos qué, que éramos sal, ¿cierto? Que éramos lo que el Señor dice en su palabra, los que le ponemos sabor a la vida, ¿sí? Pero también el Señor allí en el Sermón del Monte, hablándole al pueblo, le dice que también aparte de ser sal, somos luz. ¿Somos qué? Somos luz. Entonces diga conmigo, soy sal y soy luz. ¿Sí? Pero hoy realmente vivimos con una iglesia sin sabor y aparte de que es sin sabor, con una iglesia que muchas veces está en oscuridad. Y decimos que somos luz, pero realmente hay más tinieblas que luz, hay más oscuridad que luz. Y hablar de iglesia no es hablar de cuatro paredes, hablar de un templo, hablar de un aviso, es hablar de familia. ¿Es hablar de qué? De familia. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de ser luz y de ser sal, no estamos hablando de una iglesia, una congregación solamente, estamos hablando de mi familia que debe ser sal y debe ser luz. Diga conmigo, mi familia debe ser sal y debe ser luz. ¿Sí? Y la familia la componen personas, hijos de Dios, ¿sí? Que necesitan ser, que han sido llamados, ¿cierto? Por el Señor a un estilo de vida. Entonces, dice la palabra del Señor allí en el libro del apóstol Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo siguiente, 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿A quiénes alumbra? A todos los que están en casa. Y el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Y hoy vamos a estudiar una declaración, una palabra que da el Señor sobre que nosotros somos la luz del mundo. ¿Nosotros somos la qué? La luz del mundo. Y la primera pregunta es, ¿cómo llegamos a ser luz? ¿Cierto? ¿Por qué llegamos a ser luz? Y quiero que vayamos allí a la palabra, al libro de la primera carta del apóstol Pedro,
versículo 2, capítulo 2, perdón, verso 9. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Somos qué? Linaje escogido, real sacerdocio. Ojo pues lo que está diciendo el Señor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué? ¿Pueblo qué? ¿Por quién? Ok, entonces dígale a la persona que esté a su lado, tú eres un pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Mire, escuchen. Mire lo que dice allí la palabra. Dice, para que anunciéis, ¿cierto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿para qué nos escogió el Señor? ¿Para qué nos adquirió? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a qué? ¿De las tinieblas a qué? A la luz admirable. Entonces hemos sido llamados por Dios con un propósito de ser luz. Ese es el propósito de que usted y yo estemos aquí esta noche. Que seamos luz, que seamos diferentes. Amén. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 5 y 6, mire que ya específicamente nos da un mensaje acerca de anunciar la palabra. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz. ¿Qué resplandeció? La luz es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué resplandeció en nuestros corazones? Diga, la luz de Jesús. ¿La luz de quién? La luz de Jesús. Para iluminación. Ojo pues, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios, de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. En medio de las tinieblas que vivíamos, de ahí, de esas tinieblas, de esa oscuridad, el Señor nos rescata y nos trae con amor, con cuerdas de amor, nos rescata para que estemos en luz. Pero dice la palabra también que es para que podamos también anunciar el mensaje de Jesucristo. ¿Poder qué? Anunciar el mensaje de Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces no somos receptivos al mensaje de la palabra de Dios, al propósito del mensaje de Dios? Mire lo que dice allí la palabra en el libro del apóstol San Juan, capítulo 8, verso 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Diga conmigo Jesús. Dice, el que me sigue. ¿Cuántos siguen a Jesús? Ah, ok. Entonces mire que está claro. Dice que el que sigue a Jesús, ¿qué dice la palabra? ¿No qué? No andará en tinieblas, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz, que hemos sido llamados para predicar la palabra, que hemos sido llamados con un propósito de ser luz en medio de las tinieblas. Pero también dice la palabra que son los que siguen a Jesús. Solo los que siguen a Jesús, los que estarán con la luz de Cristo. El que sigue a Jesús. Amén. Entonces mire qué importante entender esto. La segunda pregunta que podemos hacernos esta noche, ¿qué significa esconder nuestra luz? Entonces la palabra empieza diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Pero seguidamente allí en el Evangelio
En el versículo 14 y 15 dice, ni una ciudad, yo la leo acá, déjala así, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Qué significa poner la luz debajo del almud? Si usted es luz, ¿usted dónde debe estar? Pregúntese esto. Si usted y yo somos luz, ¿dónde debemos estar? ¿Encima de la mesa o debajo de la mesa? ¿Dónde cree usted? ¿Dónde? Encima de la mesa. Entonces, ¿sabe por qué muchas personas que vienen a la iglesia, que aún diciendo que son luz, que son personas que han sido rescatadas por Dios, que recibieron a Cristo en su corazón, que son seguidores de Jesús, están debajo de la mesa? Porque simplemente no quieren cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Y eso es esconder nuestra luz. Significa vivir un cristianismo solo de iglesia. Mucha gente viene solo a la iglesia a escuchar la palabra, pero el resto de la semana vive en tinieblas. El resto de la semana vive en tinieblas en su casa. El resto de la semana no le da por predicarle a nadie. El resto de la semana no le da por coger una Biblia, por escuchar un devocional. No le da por compartirle a un vecino, a un amigo, sobre la luz de Cristo. Entonces son personas que viven un cristianismo de iglesia. Dice Juan capítulo 1, verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué resplandece en las tinieblas? ¿Qué resplandece? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Diga conmigo, donde yo esté, debo ser luz. Primeramente en mi casa. Es importante, amados, que entendamos esto. Que usted y yo no estamos aquí simplemente para ser asistentes a una iglesia. No, eso es muy fácil venir a la iglesia. Finalmente, lo que Dios busca no es que vengamos solamente a la iglesia a escuchar una palabra, a escuchar un mensaje, sino que podamos entender que si seguimos a Jesús, debemos ser luz, debemos ser personas coherentes con el mensaje de Jesús y no vivir un cristianismo de iglesia. Significa que no es solamente venir los sábados en la noche, es que usted el resto de la semana también viva un cristianismo de luz. También significa no avergonzarnos de Jesús y del Evangelio, porque muchos cristianos se avergüenzan de decir que son creyentes y no quieren cumplir su propósito por el cual el Señor los llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué nos llamó el Señor? Diga, para anunciar. ¿Para qué? Para anunciar, no para asistir a la iglesia solamente. Para anunciar. ¿Qué tenemos que anunciar? ¿Qué tenemos que anunciar? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué dice la palabra? Las virtudes. ¿Las qué? Las virtudes de quién? De aquel que nos llamó, ¿sí o no? De las tinieblas. O sea que yo soy una persona que puedo testificar de las virtudes de Jesús cuando me llamó de las tinieblas a la luz. Entonces no es que no seamos personas idóneas o doctas para poderle decir a alguien, mira, yo no quiero hablarle de religión, no me interesa una religión, no quiero que piense que le estoy compartiendo una religión, simplemente quiero que escuche algo que me sucedió.
Y es que yo estaba viviendo en tinieblas, estaba viviendo esta situación y alguien me compartió de Jesús. Y Él me trajo de ese mundo de tinieblas a un mundo de luz. Hoy vivo diferente, hoy vivo con paz en mi corazón, hoy quiero realmente cambiar mi estilo de vida. He reflexionado y sé que ese mundo no es el que yo quiero para mi vida, ese mundo no es el que quiero para mis hijos, para mi familia, y sé que el mundo me ofrece muchas cosas, pero son tinieblas. Mientras que Jesús me ofrece luz, Jesús me ofrece bendición, Jesús me ofrece paz, y eso es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Entonces no debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿No debemos qué? Avergonzarnos del Evangelio. No debemos avergonzar. ¿Por qué? Porque la palabra allí en Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, porque no me avergüenzo del Evangelio. Los que se avergüenzan del Evangelio, díganme amén. Ah, están despiertitos. Eso está bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Entonces mire que la palabra dice que nosotros no debemos avergonzarnos de anunciar la palabra del Señor. Pero también significa que hay cosas en nuestra vida que no dejan brillar la luz. Y ahí es donde está el nudo del cristiano. Escúcheme bien, amados. Ahí es donde está el nudo. Hay cosas en nuestra vida que no dejan brillar la luz de Cristo en nosotros. Y tenemos que ser realistas. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que no permiten que la luz de Cristo brille en nosotros? Venga, Manny, un momentito. Les voy a hacer una dinámica para que ustedes entiendan el mensaje más fácil. Me tomé el tiempo de hacerla. ¿Todos ven? ¿Sí? Dígame amén. Bueno, póngale pues acá. La palabra dice que nosotros somos ¿qué? ¿Somos qué? Somos luz. ¿Sí? Ok. Este plato, este recipiente, ¿todos alcanzan a ver? ¿Sí? Amén. Bueno, este plato representa el mundo. ¿Qué representa? El mundo. ¿Ok? Estos fósforos representan el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué representa esto? El fuego del Espíritu Santo. Esa agua representa el agua de vida. La palabra del Señor. ¿Qué representa? La palabra del Señor. Y este vaso es el pecado. ¿Es qué? El pecado. Entonces ponga atención aquí a esto. La palabra dice que nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? Este es usted. ¿O somos nosotros? Y la Biblia dice que nosotros somos... ¿Somos qué? Colabórenme ahí, por favor, con los ventiladores. ¿Somos qué? Somos luz. Y que estamos en él.
Entonces yo voy a colocar acá la velita en medio del mundo. Ahí está el cristiano en medio del mundo. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, mire, el cristiano que es luz, amén. ¿Qué es el cristiano? Luz. ¿Está en medio de qué? Del mundo, ¿cierto? Pero el cristiano está en medio del mundo, está lleno del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? El fuego del Espíritu Santo está en el cristiano. Amén. ¿Sí? Pero aparte de eso, también el cristiano es lleno de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que esa palabra inunde el mundo. ¿Para qué la palabra del Señor? Para inundar el mundo. Pero el pecado del cristiano, y no estamos hablando solamente de pecados sexuales, hablemos de un pecado. Hablemos de la envidia. Hablemos del orgullo. Hablemos de las enemistades. Hablemos de los afanes de la vida, de las riquezas, de tener plata. Bueno, hablemos de la falta de perdón. Hablemos del mal carácter. Hablemos del deseo de riquezas. Entonces, todas estas cosas, ¿qué es esto? ¿El qué? El pecado, ¿sí? Entonces el cristiano se llena de todas estas cosas. Y mire lo que pasa, el cristiano llega al mundo lleno de la luz de Cristo. Y es lavado por la palabra y es edificado por la palabra para llevar la palabra a todo el mundo. Pero el pecado del cristiano mire lo que pasa. Ahoga esta luz. ¿Qué hace el pecado? Ahoga la luz. Y esto es lo que hoy está gobernando la iglesia. Cristianos dentro del mundo que han escuchado la palabra, impregnados por la palabra, inicialmente llenos del fuego de Dios, pero que el pecado les ha hecho apagar la luz. Pero ¿sabe qué es lo lindo, hermanos? Que si un cristiano se arrepiente,
que si un cristiano decide cambiar, ¿usted cree que Dios le da una segunda oportunidad? ¿Sí o no? Amén. Dale un aplauso a Dios si usted cree que... Entonces, cuando el cristiano se arrepiente por todos sus pecados, vuelve el fuego del Espíritu Santo. Y ahí es, hermanos, gracias, hijo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entrar a decidir cómo queremos vivir. Si queremos vivir ahogados por el pecado, o queremos vivir siendo luz. Quería hacerle esto porque usted me dirá, sí, yo quiero ser luz. ¿Cuántos queremos ser luz? Amén. Pero la tercera pregunta es, ¿dónde debo brillar primero? ¿Dónde debo brillar primero? Dice Mateo capítulo 5, verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Sobre qué? Y alumbra a todos los que están en ¿dónde? A todos los que están en casa. Entonces mire que es importante entender que primeramente, hermanos, tenemos que ser luz en nuestra casa. ¿Tenemos que ser luz en dónde? Porque si usted no es luz en su casa, no va a ser luz en el mundo. Si usted no es luz en su casa, no va a ser luz en la iglesia. Dice la palabra, mire, nuestra familia tiene que ver con nosotros y tenemos que tener una fe no fingida. Porque mucha gente no viene a la iglesia? Porque ven a los cristianos comportándose de una manera en la iglesia y de otra manera en la casa. Mire lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿De qué? ¿De qué? De corazón limpio. Dice, y de buena conciencia. ¿De buena qué? De buena conciencia y de fe, ¿no qué? No fingida, o sea que también hay la posibilidad de tener una fe fingida. ¿Cierto que sí? Y eso es importante, amados, que entendamos que nosotros no venimos, o por lo menos yo como pastor de esta iglesia, animo a mis consiervos, a mis ovejas, a los asistentes a la iglesia, a las familias que Dios nos ha permitido pastorear, que vivan un hogar de fe sin fingimiento, una fe genuina. No un matrimonio perfecto, no una familia perfecta, porque eso no lo hay. Pero sí que si usted es luz aquí en la iglesia, sea luz en su casa. Amén. De buena conciencia y de fe no fingida. Tenemos que mostrar a nuestra familia un verdadero amor, no un amor fingido, un amor de apariencia. Mire lo que dice la palabra allí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por la obediencia a qué? A la verdad. ¿Y qué es la verdad? Diga conmigo, la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos obedecer? ¿Qué debemos obedecer? Diga conmigo la palabra del Señor. ¿Sí? Mediante el Espíritu
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces mire cómo el Señor nos habla de tener un amor no fingido. Allí en primera carta a Timoteo capítulo 5 verso 4 dice un mandamiento a los hijos, estamos hablando de la familia. De la familia debe tener un amor no fingido, dice. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Con quién tenemos que ser piadosos? Con nuestra propia familia. Y a recompensar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano, si usted ha entendido el propósito de tener un amor no fingido. Un amor no fingido en la iglesia, un amor no fingido en mi casa, un amor no fingido para mis padres, pero también allí. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, le está hablando a las esposas. Dice, asimismo vosotras mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Díganme amén. Dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, ¿para los que qué? Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por la qué? Cantaleta. Ah, no, perdón. Es que leí mal. ¿Por la qué? ¿Por la qué? A ver, mujeres, ¿por la qué? ¿Por la qué? Es que ¿por qué no gritan aquí como gritan en la casa? ¿Por la qué? Ah, aquí yo le doy permiso que grite como grita en la casa. ¿Por la qué? Por la conducta, ¿cierto? De sus esposas. Yo sé que aquí hay más de una que grita en la casa. Entonces, pero aleluya, dice aleluya, gloria a Dios. Van a pensar que es que regaña al marido, no, jamás. Son las de allá afuera, las de aquí, todas son santitas. Amén. Amén, eso, amén. Entonces dice que por la conducta, ¿cierto? Se ganan a sus esposos. ¿Con qué se gana un esposo? ¿Con cantaleta? No, con la conducta, siendo luz. ¿Siendo qué? ¿Siendo qué? Mira qué tan tremendo, hermano. Parece que como que en el tiempo de la prédica, como que viene como, no sé cómo se llama eso, ataques de qué es eso, sí, de pan, como que, o sea, como que no sé, epilepsia no es, pero hay algo que pasa que no sé, no nos deja pronunciar bien. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Suelta, señores, las lenguas ahora. Primera carta de Pedro, dice, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Ahora le habla a los esposos. Dice, y vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Igualmente, vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, hermano, es que hay que tener sabiduría, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, con delicadeza, con ternura. Amén. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces yo tengo que ser como esposo, un esposo que sea luz en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, tratarla como a vaso más frágil. ¿Por qué? Porque usted no sabe que su suegro es delicado. Usted tiene un suegro delicado, hermano. Y si usted se mete con la hija, el suegro le dice, mijo, los cielos se le cierran, las oraciones no llegan, porque usted está tratando mal a mi hija. Amén.
¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por esa palabra? Aleluya. Ahí sí dicen ellas, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que realmente la luz brille delante de todos los hombres y que glorifiquen a Dios por medio de nuestra vida? Mira, hermano, esto es tan serio que la gente no mira que usted lleve la Biblia debajo del brazo oliendo a yodora. Si es que se echa yodora, ¿no? A leche de magnesio, a limón con sal, o piedra lumbre, a sábila, ¿cierto? O que tenga esa Biblia llena de olor de guayaba. El asunto, hermanos, es que la gente no mira cuánto carga usted la Biblia. O cuánto cargamos la Biblia. La gente mira es cuánto vivimos la Biblia. ¿Y sabe qué es lo que mira la gente? La gente lo que mira es su casa, su esposa, su esposo, sus hijos. La gente no mira si usted es de falda larga, de lengua larga, de corbata larga, eso no. Porque no es la vestimenta lo que me define como un hijo de Dios. A mí lo que me define como un hijo de Dios es mi conducta. Cómo me comporto en mi casa como esposo, como esposa, como hijo. Eso es lo que realmente define lo que yo soy como hijo de Dios. Amén. Si realmente soy luz o no soy luz. Por eso, amados, hoy la invitación es que dice la Biblia allí, dice, así alumbre vuestra luz delante. ¿Cómo tiene que ir la luz? Delante. Entonces, si yo soy luz, tengo que ir adelante de la gente, mostrando que realmente la luz de Cristo vive en mí. Los de atrás están en tinieblas. Cuando los que están en tinieblas y en oscuridad ven la luz, ¿qué siguen? ¿Las tinieblas o qué siguen? La luz. Por eso, hermanos, estamos llamados a hacer luz. Una luz verdadera. Ir delante de todo. Tú y yo como cristianos tenemos que ir delante. Porque ya está el tiempo de Dios establecido. Y en cualquier momento, hermano, el Señor viene por su iglesia. No nos descuidemos, hermano. No dejemos que el pecado nos apague. Ahí, sin luz. No permitamos que nuestra casa esté sin luz. No permitamos que nuestro matrimonio esté sin luz. Reflexionemos. Amén. Yo le quiero invitar que se ponga sobre sus pies.